La monarquía británica siempre ha sido más que una familia, es una institución construida sobre tradición, control y una imagen cuidadosamente protegida. Durante más de 7 décadas, la reina Isabel II mantuvo ese equilibrio con una precisión casi perfecta. Cada aparición pública, cada mensaje, cada silencio, todo tenía un propósito. Pero tras su fallecimiento en septiembre de 2022, ese sistema comenzó a mostrar señales de tensión que antes permanecían ocultas. El rey Carlos asumió el trono en un momento completamente distinto al de sus predecesores. Ya no se trataba de una era donde el respeto era automático. Las redes sociales, la presión mediática constante y una generación más crítica empezaban a cuestionar el valor real de la monarquía. Y en medio de ese cambio cultural, Carlos no solo debía liderar, sino también adaptarse. Aunque había esperado toda su vida para convertirse en rey, muchos observadores notaron que su liderazgo enfrentaba desafíos únicos. A diferencia de su madre, Carlos heredó una institución bajo escrutinio constante. Sus decisiones eran analizadas en tiempo real, y cualquier error, por pequeño que fuera, podía amplificarse rápidamente. Mientras tanto, el príncipe William comenzaba a destacar de una manera diferente. Representaba una nueva generación, más cercano, más accesible y, para muchos, más alineado con los valores modernos. Su presencia pública era natural, y su forma de comunicarse conectaba con personas que antes se sentían distantes de la realeza. Poco a poco, sin necesidad de anuncios oficiales, William empezó a asumir un papel más visible. Este cambio no pasó desapercibido dentro del palacio. Según diversas interpretaciones, no se trataba solo de una estrategia de imagen, sino de una necesidad. La institución necesitaba estabilidad, y William parecía ofrecer exactamente eso. Mientras Carlos lidiaba con las complejidades del trono, su hijo se convertía en una especie de ancla para la percepción pública. Sin embargo, lo que se mostraba al exterior era solo una parte de la historia. Dentro del círculo cercano, comenzaban a surgir tensiones silenciosas. Decisiones que no siempre eran compartidas, diferencias en la manera de abordar ciertos temas y una presión constante por mantener la apariencia de unidad. Todo esto creaba un ambiente donde cualquier problema podía escalar rápidamente. Y en ese contexto, una figura clave empezó a atraer atención inesperada. Camilla, ahora reina consorte, siempre había sido un tema sensible dentro de la narrativa pública. Aunque con el tiempo había logrado una mayor aceptación, su presencia seguía generando opiniones divididas. Lo que nadie anticipaba era que, en medio de una institución ya bajo presión, surgirían rumores que pondrían todo en duda. Rumores que no solo afectarían la imagen de una persona, sino que amenazarían con alterar el equilibrio interno del poder. Porque antes de que cualquier cambio oficial ocurriera, algo ya estaba moviéndose detrás de las puertas cerradas del palacio, pero todo cambió cuando esos rumores comenzaron a tomar fuerza fuera del control de la institución. A principios de 2024, lo que parecía ser solo ruido lejano empezó a tomar una forma mucho más definida dentro y fuera del entorno real. En la historia de la monarquía, los rumores nunca han sido algo nuevo, pero hay momentos en los que dejan de ser simples especulaciones y comienzan a construir una narrativa difícil de ignorar. Esta vez, la atención se centraba en Camilla, y aunque no había confirmaciones oficiales, el silencio del palacio empezaba a decir más que cualquier declaración. Todo comenzó con comentarios discretos en círculos cercanos a la realeza. Personas que, según se decía, tenían acceso indirecto a la dinámica interna empezaron a insinuar comportamientos cuestionables y decisiones que no encajaban con la imagen pública cuidadosamente mantenida durante años. Al principio, los medios tradicionales se mantuvieron cautelosos, evitando publicar información no verificada. Pero en paralelo, las redes sociales comenzaron a amplificar cada detalle, cada teoría, cada posible filtración. Lo que hacía que esta situación fuera diferente no era solo el contenido de los rumores, sino el momento en el que aparecían. La monarquía ya estaba en una etapa de transición tras la muerte de Isabel II, y cualquier señal de inestabilidad podía tener consecuencias mucho mayores. La narrativa comenzó a crecer rápidamente, alimentada por testimonios anónimos y patrones que algunos observadores consideraban demasiado consistentes como para ser coincidencia.
Dentro del palacio, la situación se volvía cada vez más delicada. Carlos, conocido por su fuerte sentido de lealtad personal, se encontraba atrapado en una posición compleja. Defender a Camilla públicamente podría interpretarse como ignorar las preocupaciones crecientes, pero tomar distancia también implicaba riesgos emocionales y políticos. Era una línea extremadamente fina que debía manejarse con precisión. Mientras tanto, asesores cercanos comenzaban a evaluar escenarios. Algunos sugerían que lo mejor era mantener el silencio y permitir que la situación se disipara con el tiempo, como había ocurrido en el pasado. Otros, sin embargo, advertían que esta vez era diferente. La velocidad con la que la información se movía y la intensidad de la conversación pública hacían que ignorar el problema pudiera empeorarlo. La presión no solo venía del exterior. Internamente, empezaban a surgir dudas sobre cómo manejar la situación sin afectar la estabilidad de la institución. Cada día que pasaba sin una respuesta clara aumentaba la incertidumbre. Y en medio de todo esto, la figura de William comenzaba a cobrar aún más relevancia, no solo como heredero, sino como una posible solución a una crisis que nadie había anticipado completamente. Lo que inicialmente parecía un conjunto de rumores aislados empezaba a transformarse en algo mucho más estructurado, algo que requería una respuesta real. Porque cuando la percepción pública cambia, incluso sin pruebas definitivas, el impacto puede ser profundo. Y fue precisamente en ese punto, cuando la presión alcanzó un nivel crítico, que Carlos se vio obligado a considerar una decisión que cambiaría el rumbo de todo lo que venía después. Cuando la presión alcanzó un punto imposible de ignorar, las decisiones dejaron de ser estratégicas y comenzaron a ser necesarias. A mediados de 2024, algo cambió en la dinámica interna del palacio, aunque no se anunciara de manera oficial. Observadores atentos empezaron a notar que el príncipe William no solo estaba más presente en eventos públicos, sino que también comenzaba a asumir un rol más profundo en decisiones que tradicionalmente pertenecían exclusivamente al monarca. No se trataba simplemente de representación o de cumplir compromisos protocolares. Fuentes cercanas sugerían que William estaba participando en discusiones clave, evaluando escenarios delicados y, en algunos casos, tomando decisiones que impactaban directamente en la dirección de la institución. Este cambio, aunque sutil desde el exterior, marcaba una diferencia significativa dentro del sistema de poder. El rey Carlos, por su parte, mantenía una imagen pública de control y estabilidad. Sin embargo, su lenguaje corporal en ciertos eventos y la forma en que delegaba responsabilidades empezaban a generar preguntas. Algunos expertos interpretaron este movimiento como una transición gradual cuidadosamente planificada, una forma de preparar al público para un cambio generacional sin causar alarma. Pero otros lo vieron de manera muy distinta, como una respuesta urgente a una situación que ya no podía manejarse de forma tradicional. William, consciente del peso de cada movimiento, adoptó una postura firme pero medida. No hubo declaraciones dramáticas ni gestos que sugirieran conflicto. En cambio, su presencia transmitía algo más sutil, control, dirección y una creciente autoridad que parecía ir más allá de lo simbólico. Para muchos, esto representaba el inicio de una nueva etapa, una en la que la estabilidad de la monarquía dependería de su capacidad para adaptarse rápidamente. En ese momento, la narrativa pública comenzó a cambiar. Ya no se trataba solo de rumores o especulaciones sobre Camilla, sino de cómo la institución estaba respondiendo a ellos. La atención se desplazó hacia la figura de William, y con ella, surgió una nueva pregunta: ¿estaba siendo preparado para tomar el control antes de lo esperado? Si está siguiendo esta historia, este es el punto donde todo empieza a cambiar realmente, porque lo que ocurrió después no solo confirmó que algo estaba pasando dentro del palacio, sino que reveló que la situación era mucho más profunda de lo que cualquiera había imaginado. A medida que los días avanzaban, comenzaron a surgir detalles que no estaban destinados a hacerse públicos. Comentarios filtrados, decisiones internas cuestionadas y señales de una tensión creciente empezaban a dibujar un panorama mucho más complejo. Ya no era solo una cuestión de imagen, sino de control, confianza y supervivencia institucional. Y justo cuando parecía que la situación no podía volverse más delicada, algunas voces desde dentro comenzaron a hablar, dejando entrever que lo que estaba ocurriendo no era un evento aislado,
sino el resultado de algo que llevaba tiempo gestándose en silencio. A medida que la situación avanzaba, el silencio comenzó a romperse de una forma inesperada. No fueron declaraciones oficiales ni comunicados públicos, sino voces anónimas, personas cercanas al entorno que, poco a poco, empezaron a compartir lo que supuestamente estaba ocurriendo detrás de las puertas del palacio. Aunque nadie hablaba abiertamente, los fragmentos de información empezaban a encajar entre sí, formando una imagen mucho más inquietante de lo que se había percibido hasta ese momento. Según estos testimonios, las tensiones internas no eran algo reciente. Durante años, se habían acumulado desacuerdos, decisiones difíciles y conflictos que nunca salieron a la luz pública. Lo que ahora se estaba viendo, según estas versiones, era simplemente el resultado de una presión que finalmente había llegado a su límite. Camilla, en este contexto, no era necesariamente el origen de todo, pero sí el punto donde múltiples problemas parecían converger. Algunos insiders sugerían que ciertas decisiones dentro del círculo cercano del rey habían generado incomodidad incluso antes de que los rumores comenzaran a circular. Diferencias en la forma de gestionar la imagen pública, prioridades distintas en la estrategia institucional y una falta de consenso en momentos clave habrían contribuido a un ambiente cada vez más tenso. Todo esto, mantenido en silencio durante tanto tiempo, comenzaba ahora a filtrarse de manera indirecta. En medio de este escenario, la figura de William adquiría un nuevo significado. Ya no era solo el heredero que representaba el futuro, sino alguien que, según estas versiones, estaba siendo visto como una figura necesaria en el presente. Su capacidad para mantener la calma, su conexión con el público y su enfoque más moderno lo convertían en una opción confiable en un momento donde la estabilidad era esencial. Este tipo de situaciones no son tan raras como parecen. Muchas personas han vivido momentos donde la confianza se rompe lentamente, sin un evento claro que marque el inicio, sino a través de pequeñas señales que se acumulan con el tiempo. Y cuando finalmente todo sale a la superficie, la sorpresa no está en lo que ocurre, sino en cuánto tiempo llevaba sucediendo sin que nadie lo notara completamente. Pero incluso con estas revelaciones indirectas, una pregunta seguía sin respuesta: ¿este cambio en la dinámica de poder era suficiente para contener el problema, o simplemente estaba ocultando algo aún mayor? Porque mientras más detalles salían a la luz, más claro se hacía que la situación no estaba completamente bajo control. Y fue precisamente en los movimientos más recientes de la familia real donde algunos comenzaron a ver indicios de hacia dónde se dirigía realmente esta historia, dejando claro que lo que estaba ocurriendo no solo afectaba el presente, sino que podría redefinir el futuro de toda la institución. Hoy, la monarquía británica parece mantener una imagen de normalidad, pero bajo esa superficie, todo indica que se están produciendo cambios profundos. Las apariciones públicas siguen cuidadosamente planificadas, los eventos continúan según lo previsto y los mensajes oficiales transmiten estabilidad. Sin embargo, para quienes han seguido de cerca esta secuencia de acontecimientos, resulta evidente que algo ha cambiado en la estructura interna de poder. El papel de William sigue creciendo de una manera que ya no pasa desapercibida. Su presencia no solo es más frecuente, sino también más significativa. Participa en reuniones clave, lidera iniciativas importantes y proyecta una imagen de control que muchos interpretan como una preparación para algo mayor. Aunque no hay anuncios oficiales que confirmen una transición inmediata, la percepción general es que su influencia es ahora más fuerte que nunca. Por otro lado, el rey Carlos mantiene su posición, pero su rol parece estar evolucionando. Más que liderar cada decisión, da la impresión de estar supervisando un proceso en el que otras figuras, especialmente William, asumen responsabilidades cada vez más amplias. Para algunos analistas, esto podría ser una estrategia deliberada para asegurar una transición suave. Para otros, es una señal de que las circunstancias han obligado a acelerar ese proceso. Camilla, mientras tanto, ha adoptado un perfil mucho más discreto. Sus apariciones públicas son menos frecuentes, y cuando lo hace, el enfoque parece cuidadosamente controlado. Este cambio no ha pasado desapercibido y ha generado múltiples interpretaciones. Algunos lo ven como una forma de reducir la atención mediática, mientras que otros creen que es una respuesta directa a la presión acumulada en los últimos meses. A pesar de este aparente control, las preguntas no han desaparecido. De hecho,
se han multiplicado. La falta de respuestas claras ha dejado espacio para que la incertidumbre crezca, y cada pequeño detalle es analizado con mayor intensidad. Lo que está en juego no es solo la reputación de una persona, sino la credibilidad de toda una institución que ha sobrevivido durante siglos precisamente por su capacidad de adaptarse sin mostrar debilidad. Si has llegado hasta aquí, es porque entiendes que esta historia no es solo sobre individuos, sino sobre cómo el poder, la imagen y la confianza pueden cambiar en silencio. Y lo más importante es que lo que hemos visto hasta ahora podría ser solo una parte de algo mucho más grande. Porque mientras el público observa lo que ocurre en la superficie, hay quienes creen que las decisiones más importantes aún no se han revelado. Y si eso es cierto, entonces lo que viene a continuación podría cambiar por completo la forma en que entendemos no solo este momento, sino el futuro mismo de la monarquía. Y aunque todo parece haber llegado a un punto de relativa calma, hay señales sutiles que sugieren que la historia aún no ha terminado. En los últimos meses, ciertos movimientos dentro de la familia real han llamado la atención de analistas y observadores cercanos. No se trata de grandes anuncios ni de cambios evidentes, sino de pequeños detalles, agendas modificadas, reuniones privadas que no se documentan públicamente y decisiones que, aunque discretas, tienen un peso significativo. Algunas fuentes han comenzado a especular que lo ocurrido no fue simplemente una reacción a una crisis puntual, sino el inicio de una reestructuración más profunda dentro de la monarquía. Una reestructuración que podría redefinir no solo quién tiene el control, sino cómo se ejerce ese control en una era donde la transparencia es cada vez más demandada. En este contexto, el papel de William podría seguir expandiéndose, no como una transición repentina, sino como un cambio gradual que ya está en marcha. También ha surgido otra pregunta que pocos se atreven a plantear abiertamente: ¿qué pasaría si esta transferencia de autoridad no fuera temporal? Si lo que comenzó como una medida para contener una situación delicada se convirtiera en un modelo permanente, estaríamos ante un cambio histórico en la forma en que opera la monarquía moderna. Al mismo tiempo, la ausencia de declaraciones claras sigue siendo un factor clave. El silencio, que durante décadas ha sido una herramienta estratégica de la institución, ahora genera un efecto diferente. En lugar de cerrar la conversación, la mantiene viva. Cada día sin una explicación concreta alimenta nuevas interpretaciones, nuevas teorías y una creciente sensación de que hay más por descubrir. Para el público, esto crea una narrativa abierta, una historia que aún no tiene un final definido. Y es precisamente esa falta de cierre lo que mantiene la atención constante. Porque cuando no hay respuestas claras, cada pequeño gesto se convierte en una pista potencial. Si esta historia continúa desarrollándose como hasta ahora, es probable que los próximos movimientos no sean anunciados de manera directa. En cambio, se revelarán lentamente, a través de decisiones que, vistas en conjunto, contarán una historia mucho más grande de lo que parece a simple vista. Y si algo ha quedado claro en todo este proceso, es que los cambios más importantes dentro de esta institución rara vez ocurren frente a las cámaras. Por eso, lo que venga después podría no ser inmediato ni evidente, pero tiene el potencial de redefinir completamente el equilibrio de poder que hemos conocido hasta ahora.